¿Cuál es el mecanismo o de qué forma es que el globalismo se está imponiendo como un régimen político en el mundo? Bueno, la respuesta es muy sencilla y es a través del miedo. Y es que en esto los actores globalistas son unos expertos. Sí, según ellos el mundo está que pende de un hilo y en cualquier momento puede caer. Ay, pero ¿cómo los actores globalistas pueden meterle miedo a la gente? Pues mi querido, por ejemplo, el Foro de Davos anualmente saca su reporte de riesgos globales donde dicen cuáles son esas 10 problemáticas que en los siguientes 2 años van a causar problemas a la humanidad y también cuáles son esas 10 problemáticas que un poquito más tiempo, a 5 a 10 años, pueden causar de verdad daños a la humanidad y que se debe apostar entonces por el globalismo si no queremos que la humanidad perezca. Y es justamente sobre la base de esos reportes que se elaboran las agendas anuales que se van a discutir en el foro y por lo tanto podemos ver cómo casi que se introducen de manera automática en las agendas nacionales, académicas y mediáticas. Lo curioso de este reporte es que está basado en la encuesta de percepción de los riesgos globales. Nótese bien, percepción. ¿Y quiénes son las personas que son encuestadas? ¿La humanidad entera acaso? No, mi amigo, realmente solamente responden a esta encuesta las comunidades multilaterales del Foro Económico Mundial, las redes profesionales de su junta asesora y los miembros del Instituto de Gestión de Riesgos. Es decir, este reporte de riesgos global es sencillamente la mera opinión de los miembros del Foro Económico Mundial. Esos son los privilegios de ser ciudadano global. Tu opinión se etiqueta como la opinión global. Y la encuesta tampoco es que sea algo del otro mundo. Se les da un ojito con 40 problemáticas de la humanidad y se les dice que marquen ahí cuál cree que puede estar aumentando y cuál cree que puede estar disminuyendo. Y entonces lo único que hace el foro es mirar esas respuestas y mirar cuáles fueron las que quedaron de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y esas son las que van a decir que son las problemáticas de la humanidad. Y bueno, en su libro Agustín se toma el trabajo de demostrarnos cuáles son esas problemáticas que han dicho que tiene la humanidad desde el 2019 al 2024. Por aquí le spoileo un poquito y sencillamente se ve cómo manejan ese reporte de riesgos globales solamente para sus propias agendas, para sus propios intereses y para causar una alarma global respecto a elecciones, respecto a servicios médicos y respecto a una serie de cosas más. Sí, por ejemplo, en el reporte de riesgos globales del 2019, vísperas a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde posiblemente podría volver a ganar Donald Trump, dijeron que una de esas problemáticas terribles, esos riesgos que estaba sufriendo la humanidad, eran las agendas populistas y nativistas. ¿Y qué significa eso? Pues mi amigo, los representantes, los personeros del foro de Davos llaman populistas a los que también denominan extrema derecha, o lo que usted y yo conocemos como extrema coherencia, es decir, defender la vida, la libertad, la familia, la propiedad, etcétera. Mejor dicho, estos populistas son todos aquellos que se oponen a sus agendas globalistas. Para el foro, todo aquel que reivindica la soberanía de su país, que no se arrodilla frente a las agendas globalistas, sencillamente se convierte y se constituye en un retroceso para que se puedan llegar a solucionar las problemáticas conocidas como riesgos globales. Por otra parte, para el 2020, en su lista de las 10 mayores problemáticas que constituyen los riesgos globales de la humanidad, quedó de quinto lugar los ciberataques. Y es que allí el foro dice que definitivamente la inteligencia artificial va a tener un impacto geopolítico y por lo tanto ofrecen la suprema solución, diciendo entonces que es necesario que haya toda una arquitectura de gobernanza global que no solamente sea completa, sino que también sea ágil e inclusiva para poder abordar todo este problema de la cuarta revolución industrial. Tan queridos. Curiosamente, para el 2021, en este ranking de las problemáticas globales, de los riesgos globales, entraron dos nuevas categorías: erosión de la cohesión social y la segunda era la desigualdad digital. Pero mi amigo, como esta gente no da puntadas sin dedal, uno se pregunta, ¿por qué metieron esas dos categorías? Pues mi amigo, con la pandemia del COVID, lo que esto hizo fue acelerar la cuarta revolución industrial, entonces empezó a haber mucho más el comercio electrónico, teletrabajo, atención médica en línea y pues también incluso la academia en línea. Pero el foro hace una observación y es que
no todos tienen asegurado el acceso al mundo digital y tampoco todos son tan diestros con ello. Entonces, pues esto es un problema para el foro porque ellos hace rato con la cuarta revolución industrial quieren tener el control de todas las personas. Si alguien no está digitalizado, pues es menos manejable. Y además aprovechan para decir en ese informe que hay un grave problema más y es la desinformación, porque como dicen en el informe, la desinformación podría poner en riesgo la recuperación global, que depende de que todo el mundo se vacune. Usted lo sabe, yo lo sé. Todos lo sabemos, esas vacunas no sirvieron para nada bueno, sí causaron hartos problemas y si usted no lo padeció o no lo vio en alguien cercano, déjeme contarle. AstraZeneca recibió una demanda ante el tribunal británico por decenas de personas a quienes su vacuna les había producido graves lesiones. Y aunque inicialmente AstraZeneca, que también es miembro del foro de Davos, dijo que para nada, que cómo se les ocurría que sus vacunas podrían causarle algún daño a algún ser humano, pero finalmente tuvieron que admitir frente al tribunal que sus vacunas eran causantes de un síndrome de trombosis con trombocitopenia, lo que provoca, en pocas palabras, que las personas tengan coágulos de sangre y un bajo recuento de plaquetas. Y aunque en la actualidad AstraZeneca ya dijo, por favor, saquen esta vacuna del mercado, la OMS sigue insistiendo en que las ventajas de vacunarse son superiores, que esta vacuna lo único que hace es protegerte y protegerme ante el COVID. Son reatrevidos. Ahí es donde toca uno cuestionarse realmente quién es quien está desinformando, porque en aquel momento, en la pandemia, cuando salieron con sus milagrosas vacunas, el simple hecho de usted dudar de esa vacuna, ya usted se está volviendo en un desinformante. Por sencillamente no querer inocularse una vacuna que ni siquiera se sabía qué era lo que era, ya usted era un peligro global, una amenaza para la humanidad. Y donde por solo desconfiar de la OMS y de la industria farmacéutica, ya usted era tachado de negacionista, conspiranoico, etcétera. Pero espero que luego de esto usted ya haya podido abrir los ojos y darse cuenta que el verdadero peligro, los verdaderos desinformadores son las élites globalistas cuyas mentiras jamás, por más de que paguen cárcel, por más de que se hiciese justicia, jamás podrá hacerse justicia con el daño que causaron a la humanidad con este cuentico de la pandemia y sus supuestas vacunas milagrosas. Y bueno, mi amigo, que nos quede claro que estos reportes de riesgos globales no son más que una encuesta de opinión. Y no solo eso, que son acomodados a lo que más necesiten. Si vemos que este año en las elecciones ganó gente que no está de acuerdo a mis agendas, entonces digo que es desinformación, digo que hay un problema de cohesión social. Pero si este año gana mi candidato, el que sí está a favor de mi agenda, ese problema no vuelve a aparecer en el listado por un buen tiempo. Es decir, este reporte no es más que una lista de mercado de los actores globales donde sencillamente a través del miedo quieren decir que tiene que hacer la humanidad, aunque solamente pase en sus cabecitas. Lamentable. Bueno, eso es todo por hoy. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana para continuar con el quinto subcapítulo de este quinto capítulo llamado La Cuarta Revolución Industrial del señor Schwab. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios le bendiga. Chao.